Página 218. El trabajo que ahora comienzo pretende esclarecer cuál fue la causa u origen de la escritura de la novela de Alonso Fernández de Avellaneda. Y para ello una de las mejores pistas que hallamos en el interior de la obra se encuentra en el soneto que lo principia, escrito por Pero Fernández. Este estudio analiza con atención este soneto en el que se hallan muchas de las claves del texto de Avellaneda. Poniendo el nombre de Pedro Fernández se quiere hacer creer que se trata de Pedro Fernández de Castro y Andrade, 1576-1622, el séptimo conde de Lemos, buen amigo y protector de Miguel de Cervantes. En 1610, Pedro Fernández partió a Nápoles como virrey y llevó como acompañantes a diversos escritores, entre ellos a los Argensola, Bartolomé, Lupercio y Gabriel, y a Antonio Mira de Amezcua. No estaban ni Luis de Góngora ni Miguel de Cervantes, con muchos más méritos que los anteriores. Ambos lamentaron profundamente no haber sido llamados y hay pruebas poéticas a este respecto. Si el autor de este soneto fuera el conde de Lemos, este sabría muy bien quién fue el creador de la novela apócrifa de Avellaneda, muy probablemente alguien de su séquito o corte literaria. Pero la referencia a este como autor es una pura falsedad de su creador o, al menos, del compositor final del texto, quien, como veremos, lo adaptó al fin buscado: satirizar a Cervantes. Este estudio analiza las claves del mismo, las cuales se convierten, a su vez, en la llave para abrir y entender el significado de la obra y, especialmente, la causa de su escritura. Esta investigación, tomando como base el soneto mencionado, pretende situar al autor de la novela de Avellaneda en el bando literario anticervantino y prolopesco, añadiendo, asimismo, algunos datos de interés sobre su relación con Lope de Vega, partiendo siempre del propio texto puesto que son varias las veces que a lo largo de él se alude a este último. Es a este propósito fundamental el análisis de la onomástica de los personajes y el estudio de su origen, lo que nos deparará interesantes. Pg 219. Sorpresas. Su importancia ya quedó puesta de relieve por el propio Avellaneda, quien en su prólogo achaca a Cervantes el empleo de sinónimos voluntarios para ocultar, bajo el disfraz de personajes, a personas contemporáneas de carne y hueso. Pero, como veremos, él hizo exactamente lo mismo. Este estudio pretende hallar a quienes se ocultan bajo esta máscara, lo cual nos ha de facilitar llegar origen o génesis de su escritura. A descubrir el 2. Las referencias explícitas a Lope de Vega en el Quijote de Avellaneda. Son varias las ocasiones en que aparece citado de modo explícito Lope de Vega en la segunda parte avellanesca. La primera de ellas tiene lugar al principio de la obra. Yo le escribo más largas arengas que las que Catilina hizo al Senado de Roma, más heroicas poesías que las de Homero o Virgilio, con más ternezas que el Petrarca escribió a su querida Laura y con más agradables episodios que Lucano ni Ariosto pudieron escribir en su tiempo, ni en el nuestro ha hecho Lope de Vega a su Filis, Celia, Lucinda, ni a las demás que tan divinamente ha celebrado. Hecho en aventuras un Amadís, en gravedad un Cébola, en sufrimiento un Periáneo de Persia, en nobleza un Eneas, en astucia un Ulises, en constancia un Belisario y en derramar sangre humana un bravo Cid campeador uno Avellaneda. 16. En esta primera ocasión, se cita a Lope junto a Homero, Virgilio, Petrarca, Lucano o Ariosto y se mencionan explícitamente tres de sus composiciones, Filis, Celia y Lucinda. La primera es la égloga de Filis. En ella se cuenta cómo el pastor Eliso, Lope, se ocupó de criar a Filis al poco de nacer, abandonada por el montañés Rosardo, Roque Hernández, esposo de Marbelia o Marta de Nevares López Martín. Pg 220. Sabemos que esta Filis es Antonia Clara, la hija que tuvo Lope con Marta de Nevares. La mención a Lucinda, la tercera citada, es a la égloga Elisio, Deses. Perado monólogo a causa de los desdenes de Camila Lucinda. Y las referencias a Celia, el segundo de los textos citados, son a ese amor de juventud de Lope que hallamos en varias de sus obras. El autor del Quijote de Avellaneda valora, por tanto, muy positiva primeras mente a Lope y sus églogas, las conoce y las sitúa, por sus méritos, a la par que algunas de las composiciones más importantes de la literatura universal. En una segunda ocasión, el texto de Avellaneda dice lo siguiente. El segundo arco era todo de damasco blanco bordado, y sobre lo alto del estaba el prudentísimo rey don Felipe II riquísimamente vestido, y a sus pies este famoso epigrama del excelente poeta Lope de Vega Carpio, familiar del Santo Oficio.
Filippo Regi, Caesar Invictissimo, Omnium Maximo Regum Triumatori, Orbis Utriusque Maris Felicissimo, Catholici Caroli Successori, Totius Hispaniae Principi Dignissimo, Ecclesiae Tristiet Fidei Defensori, Fama, Praecingens Tempora Alma, Lauro, Oximulacrum Dedicat ex Auro Avellaneda. 94. Sabemos que Lope de Vega fue nombrado en 1612 familiar del Santo Oficio Roldán, 2012. 811, 844, aunque apenas encontramos su nombre en las actas conservadas y sabemos muy poco de sus intervenciones en este tribunal. Por otra parte, el anterior poema reproduce versos incluidos en el canto 20 de la Hermosura de Angélica de Lope de Vega de 1606 Luque, 2010. 113. En cualquier caso, no deja de ser relevante el hecho de que este elogio de Felipe II es una suerte de contrafactum del conocido poema de Cervantes. Pg 221. Al túmulo de Felipe II 1598, del escritor de Alcalá que dice: voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000, y que es mancilla que esto no dure un siglo, yo gran Sevilla. Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto oyó un valentón, y dijo: es cierto cuanto dice Boacé, señor soldado. Y el que dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. Sáez, 2016. 176. También Lope escribió sobre este túmulo levantado en Sevilla en su comedia El amante agradecido, en la que describe de forma minuciosa este monumento funerario erigido en la ciudad andaluza y en la que dice, entre otras cosas: Leonardo luego un pirámide se halla por la reina portuguesa, primera mujer del rey, que Dios en su gloria tenga. En el pedestal se vía pariendo una hermosa oveja, un leoncillo que la mata, que un príncipe representa. Otro corresponde a este, dedicado a la princesa de Francia, que de Felipo fue, Don Juan, mujer tercera. Pg 222. Osterg 1999 ha señalado a este respecto la diferente actitud del satírico poema cervantino, cuyo origen está en su antifelipismo y en su actitud beligerante con la política del emperador Carlos V. El tono de la composición de Lope, según Sanz Burgos, obedece, por el contrario, al hábito del dramaturgo de adular en sus obras a las figuras teles, lo que presumiblemente le iba a ayudar a conseguir su ansiado puesto en la corte, hecho que nunca llegó a producirse. Sanz Burgos, 2012. 228. Nuevamente, ya al final de la obra de Avellaneda, y en presencia de los actores de la compañía de comedias que aparecen en la novela, vuelve a mencionar de forma muy elogiosa a Lope de Vega. Y, tras esto, fue contando todo lo que con él le había sucedido. Y, acabando de hacello con la cena, levantados ya los manteles, prosiguió volviéndose un Don Quijote y diciéndole cómo para hacerle fiesta en aquel su castillo había mandado hacer una comedia, en la cual entraba también el y la que le dijo que era su hija. Don Quijote se lo agradeció con mucho comedimiento. Sentándose en el patio de la venta en compañía de Bárbara, del clérigo, de los dos estudiantes y de Sancho y de los de la posada, comenzaron a ensayar la grave comedia del testimonio vengado, del insigne Lope de Vega Carpio, en la cual un hijo levantó un testimonio a la reina su madre, en ausencia del rey, de que acomete adulterio con cierto criado, instigado del demonio agraviado de que le negase un caballo cordobés, en cierta ocasión, de su gusto, guardando en negarle el orden expreso que el rey su esposo le había dado a Avellaneda. 234. Pg 223. La comedia aludida, Testimonio vengado, apareció publicada en Zaragoza en la segunda parte de las comedias del famoso poeta Lope de Vega Carpio, por Ángel Tábano en 1604. Una vez más, las opiniones de Avellaneda sobre Lope y sobre su teatro son muy positivas y merecen que su autor resuma incluso el argumento de la obra citada. Es bien conocido que Cervantes ridiculizó al Fénix de los Ingenios en diversas ocasiones, especialmente en la primera parte del Quijote, donde se burla de su Arcadia y de su protagonista el pastor Anfriso en el episodio de la penitencia en Sierra Morena. Martín Jiménez, 2014. 217, 227. Lanzó pullas en su novela contra su arte nuevo de hacer comedias por su deseo de vulgarizar la literatura. Martín Jiménez, 2006. 255, 334 y también contra las dedicatorias de muchas de sus creaciones. Esta crítica cervantina a Lope en el Quijote ha sido estudiada por muchos investigadores de nuestra literatura, entre otros por Reyazas 2006, Percas de Ponseti 2003 o Pedraza Jiménez 2006.
Lope, quien antes lo había elogiado, luego lo llamó mal escritor y calificó de necios a quienes leyeran su Quijote. Lo volvió a atacar en el prólogo a El peregrino en su patria. Y Cervantes continuó la trifulca en el prólogo a sus comedias y en las ejemplares. Aunque es cierto que tal vez estos enfrentamientos se han exagerado en exceso, como señala Sánchez Jiménez 2018 al trazar la biografía lopesca, no lo es menos que sí existieron y que intermediarios como Avellaneda se encargaron de avivar. El escritor de Alcalá pronto se quedó solo en esta pelea. El texto de Avellaneda es, en buena medida, la culminación de un estado de continua persecución contra el autor alcalaíno. Sin embargo, hay muchos matices en la sátira del apócrifo al Quijote cervantino y a su autor, matices que han pasado completamente desapercibidos y que merecen una mayor atención por parte de la crítica. Quizás los más importantes se encuentran en el soneto que abre la novela, un saludo dedicatoria de Pero Fernández a la obra y a sus lectores. Pg 224. Me permito reproducir el soneto que abre el texto de Avellaneda, clave fundamental para entender la novela. De Pero Fernández Maguer que las más altas fechorías homes requieren doctos y sesudos, e yo soy el menguado entre los rudos, de buen talante escribo a más porfías. Puesto que había una sinfín de días que la fama escondía en libros mudos los fechos más intino y cabezudos que se han visto de Illescas hasta Olías, ya vos en dono, nobres leyenderos, las segundas sandeces sin medida del manchego fidalgo Don Quijote. Para que escarmentéis en sus aceros, que el que correr quisiere tan al trote non puede haber mejor solaz de vida Avellaneda. 13. Según José Luis Pérez López 2005, este soneto no fue obra del autor de la novela, sino un añadido poco antes de su publicación. Considera este investigador que pertenece a Lope de Vega. Sin embargo, no existen razones concluyentes para poderlo afirmar con rotundidad. Ciertamente, el autor del soneto que abre el texto apócrifo se basa en el que aparece en la primera parte del Quijote y que dice así. Maver, señor Quijote, que sandeces vos tengan el cervelo derrumbado, nunca seréis de alguno reprochado por jón de obras viles y soeces. Pg 225. Serán vuesas fazañas los joeces, pues tuertos desfaciendo habéis andado, siendo vegadas mil apaleado por follones cautivos y raeces. Y si la vuesa linda Dulcinea desaguisado contra vos comete, ni a vuesas cuitas muestra buen talante, en tal desmán, vueso conorte sea que Sancho Panza fue mal alcahuete, necio él, dura ella, y vos no amante. 2 Gómez Canseco, 2015. 43-44. La composición de la novela de Avellaneda va mucho más allá que la cervantina y en ella hallamos un perfecto resumen de la sátira del autor contra Cervantes. Veamos uno por uno los puntos de su amonestación. A. El Pedro Fernández que aparece hace referencia probablemente al conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro, como ya señaló Eisenberg hace tiempo 1991. Es evidente que él no es el autor del poema como ya he señalado con anterioridad. Pero su inclusión como supuesto facilitador literario de la obra de Avellaneda, contra factum del Quijote cervantino, tiene un claro fin paródico. Ridiculizar al escritor de Alcalá, haciendo que sea el patrocinador del texto apócrifo el protector de Cervantes. Este último dedicó en 1613 a este importante miembro de la nobleza sus novelas ejemplares, llamándose a sí mismo criado de su excelencia y también la segunda parte del Quijote de 1615 en el que se indica. Tengo al grande conde de Lemos, que, sin tantos titulillos de colegios ni rectorías, me sustenta, me ampara y hace más merced. Pg 226. Ced que la que yo acierto a desear. En el mismo prólogo, dice también. Viva el gran conde de Lemos, cuya cristiandad y liberalidad, bien conocida, contra todos los golpes de mi corta fortuna me tiene en pie. La anterior referencia a la rectoría es, como veremos, a la que ostentó Bartolomé Leonardo de Argensola en Villahermosa gracias al duque aragonés de esta localidad. Parece evidente, por tanto, que Cervantes responde en el prólogo de 1615 al soneto de Avellaneda de Pero Fernández. En este, sin embargo, Pedro Fernández de Castrol satiriza repetidamente la primera parte. ¿Por qué? Porque era bien conocido que el conde de Lemos era el mayor protector, junto con el conde de Béjar, del escritor. Pese a todo, no lo llevó a Nápoles cuando fue nombrado virrey de aquellas tierras, y sí, en cambio, a otros de mucha menor valía. A Antonio Mira de Amezcua, a los 3 Argensola y a otros de menor relevancia como Diego Duque de Estrada, Saavedra Fajardo o Juan de Arce y Solórzano. Sabemos que Lope de Vega, que fue su secretario personal, lo despreciaba en buena medida, quizás por haberlo conocido muy de cerca. Pardo, 2012.
En una ocasión, tras recibir un dinero de su protector el duque de Sesa que éste había ganado al de Lemos en una partida de naipes, le confesó por carta que es el primer dinero que me ha tocado suyo desde que le conozco. Quizás por ello se dice en el soneto que abre la novela de Avellaneda que es el más menguado entre los rudos. Definición ciertamente equivocada, puesto que sabemos que un gran mecenas de muchos escritores, incluidos Lope, Góngora o Quevedo. Este último le dedicó el primero de sus sueños. En Nápoles patrocinó la Academia de los Ociosos en la que participaron muchos escritores italianos junto con los españoles. Y el conde formó una voluminosa biblioteca producto de su interés por la cultura y su curiosidad intelectual. Probablemente, el creador del soneto pone como autor del mismo al conde de Lemos porque había hecho un gran desprecio a Cervantes al no llevarlo a Italia. Pg 227. No llevarlo a Italia. El escritor se enfadó por ello, pero terminó perdonando el desaire. También Góngora se tomó a mal el no haberlo llevado a tierras italianas en la conocida composición donde dice que el conde, mi señor, se fue a Nápoles. El duque, mi señor, se fue a Francia. Príncipes, buen viaje, que este día pesadumbre daré a unos caracoles. Pero, en este caso, pagó con la indiferencia el inmerecido olvido. B. Llama a los hechos de la primera parte fechorías y ridiculiza al autor de la obra considerándolo, irónicamente, docto es sudo. Esto es, sensu contrario, loco y personas sin estudios. Es bien sabido que Cervantes no tenía estudios universitarios y probablemente por ello se le tilda, en sentido irónico, de docto. El calificativo de sesudo hace referencia, también de forma irónica, a la locura de Quijote, pero también a la de su autor. No olvidemos que Lope de Vega estudió en la Universidad de Salamanca y en la de Alcalá. Y escribió durante sus primeros años al menos 15 composiciones que giran en torno al tema de la locura, concretamente entre 1586 y 1605, año este último de la publicación de la primera parte del Quijote. En La locura por la honra, 1610-1612, el conde Florabeto enloquece tras la muerte de su esposa y es ridiculizado por tal razón. En La hermosa Alfreda, 1596-1601. Selandrio está loco de amor, al punto de que pretende matar al rey. En El loco por fuerza, Lope nos sitúa ante los enfermos de locura que piden por las calles y nos muestra los manicomios que los acogen. Sin embargo, Lope, como algunos de sus coetáneos, expresa una marcada compasión hacia los locos, sobre todo cuando su trastorno mental es el resultado de alguna desgracia. En Los locos de Valencia, 1590-1595, la acción se traslada a un hospital de la ciudad del Turia. En esta obra aparece interno un poeta perturbado llamado Belardo, el nombre poético de Lope, del que se dice. Pg 228. Belardo fue su nombre. Escribe versos, y es del mundo fábula con los varios sucesos de su vida, aunque algunos le miran que merecen este mismo lugar con mejor título Aladro, 2015, 69, 871. Como señala Jonathan Tucker, como el bobo palaciego que enseña al rey cosas que no se atrevieran cuerdos a decirlas con veras, en palabras de Guzmán de Alfarache, el loco lopesco logra expresar sus recelos y dudas hacia la vida con una apariencia de objetividad. El loco, como el propio Lope, hace uso de su libertad para criticar, y luego se esconde detrás de su máscara cómica. 2 o 3 décadas más tarde, según Reed, los dramaturgos ingleses actuaron de modo análogo. The Jacobean malcontent was forced by the moral decadence of his environment to disguise himself as the madman or the fool, para menospreciar el mundo en que vivían. Tal retrato del Lope dramaturgo depende, claro está, de una visión del teatro aurisecular como una fuerza renovadora, un reto ingenioso y sutil hacia los poderes fácticos, una visión poco aceptada entre los estudiosos en el pasado. El loco es la figura por excelencia que se atreve a cuestionar el orden establecido. Tucker, 2002. 1728. Lo más curioso de todo, como señala Tucker, es que la figura del loco desaparece de su teatro a partir de 1604, quizás por la aparición ese mismo año del manuscrito de la primera parte del texto cervantino. O quizás también porque entonces encontró un sustituto perfecto, el gracioso, que decía, como aquel, las verdades que los señores no veían o no quería ver y que llamaba, en definitiva, a las cosas por su nombre. ¿Fue tal vez el personaje de Sancho el que le dio la aire del gracioso en su teatro? Curioso sería a este respecto que si la aparición de Quijote puso fin a la figura del loco en su dramaturgia, de Sancho hubiera propiciado el surgimiento de la figura del donaire lopesca. C. La alusión a los libros mudos de una forma enigmática. Pg 229.
El sintagma libros mudos es de clara factura lopesca. Lo utiliza en su arte nuevo de hacer comedias cuando dice lo siguiente. Y, cuando he de escribir una comedia, 40 encierro los preceptos con 6 llaves. Saco a Terencio y Plauto de mi estudio, para que no me den voces, que suele dar gritos la verdad en libros mudos, y escribo por el arte que inventaron 45 los que el vulgar aplauso pretendieron, porque, como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. García Santo Tomás, 2006. 42. En el arte, el escritor madrileño defiende que la literatura ha de llegar al pueblo de una manera directa y este ha de ser el destinatario principal a la hora de escribir una obra. Ese fue, precisamente, el principal objeto de la sátira cervantina contra el teatro lopesco. Los libros mudos, según Lope, son aquellos diseñados para un público noble y no popular, escritos para lograr el visto bueno de los eruditos, conformes con la preceptiva clásica. Cervantes se quejó en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses del fenómeno del nuevo teatro de Lope que arruinó su comedia. Algunos años a que volví yo a mi antigua ociosidad, y, pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias, pero no hallé pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía. Y así, las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio. En esta sazón me dijo un librero que él me las comprara, si un autor de título no le hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que, del verso, nada. Y, si va a decir la verdad, cierto que me dio pesadumbre el oírlo, y dije entre mí, o yo me he mudado en otro o los tiempos se han mejorado mucho, sucediendo siempre al revés, pues siempre se alaban los pasados tiempos. Sevilla, 1987. 11 y 12. El autor del soneto introductorio al texto de Avellaneda señala a continuación que ya hace muchos días que la fama del Quijote ha muerto. Pg 230. Muerto y que este ha pasado a ser, como otros muchos, también un libro mudo. Ni una referencia aparece, no obstante, al inicial éxito de ventas que tuvo el Quijote cervantino en su primera aparición ante el público, un éxito que, según el autor del soneto, fue efímero y momentáneo dice asimismo en la composición poética que los hechos narrados en la primera parte del Quijote son sin tino y cabezudos. En el rufián dichoso encontramos el término cabezudo, concretamente en la referencia a un prior discreto, afable y no cabezudo. El término, en este contexto, significa terco o obstinado. De manera que el prior mencionado era una persona que sabía escuchar, transigía fácilmente y no se caracterizaba, a diferencia de lo que señala Avellaneda en el caso de Cervantes, por su terquedad u obstinación. En el arte nuevo de hacer comedias, Lope alude a que en el teatro se han de imitar las acciones de los hombres, pintar de aquel siglo Pedro las costumbres. ¿Qué hace Cervantes en el Quijote? Exactamente lo contrario. El hidalgo enloquecido ve el mundo desde una perspectiva completamente diferente a la del resto de los personajes, no imita las acciones de los hombres, sino que crea otra realidad que no existe. Y en ningún caso la novela cervantina pinta las costumbres de su tiempo, como hace el teatro lopesco, sino que reelabora la realidad bajo la mirada perturbada del manchego dueño de Rocinante. El autor del soneto dedicatoria emplea una comparación para valorar el éxito de la obra, tan escaso en su opinión como la distancia que hay entre las vecinas localidades de Olías e Illescas en la actual provincia de Toledo. La referencia a estos dos pueblos probablemente nos pone en la pista del creador de la novela, buen conocedor de ambos. Sabemos que Lope de Vega vivió en Toledo durante largas temporadas hasta su marcha definitiva. Pg 231. En muchas de sus composiciones menciona a esta ciudad, como así ocurre también al castillo de San Cervantes al principio del texto de Avellaneda, y pues Miguel de Cervantes es ya de viejo como el castillo de San Cervantes. En su comedia Amar sin saber a quién aparece también este castillo, al principio de la obra. De Fernán. Ya estamos en el castillo de San Cervantes. De Pedro. Y aquí diré lo que allí sentí, pues aquí puedo decillo. De Fernán. Ya estamos en el castillo con la espada respondéis. De Pedro. Solo con acero puedo, que es la lengua de Toledo, a quien vos agravio hacéis. La brevedad es de sabios, la dilación siempre enoja. Respondo en sola una hoja al libro de mis agravios Vega, 1635. SP. Se refiere el soneto a las sandeces sin medidas que aparecen, en su opinión, en la obra cervantina y menciona a sus lectores, a los que llama nobles leyenderos, a diferencia de los lectores, no leyenderos, gente no noble sino del vulgo o del pueblo, la diferenciación que se hace en la composición poética entre lectores no nobles, o del pueblo, y nobles leyenderos nos pone de nuevo en la pista del autor del soneto.
Se trata de un defensor del arte nuevo de hacer comedias. Pero, como veremos a lo largo del estudio, su crítica no se dirige solo a Cervantes. Pg 232. Que también va contra los hermanos Argensola, quienes acusaron en términos muy parecidos a como lo hizo Cervantes en su Quijote el teatro de Lope de Vega y de sus continuadores, excesivamente popular en su opinión y con pocas pretensiones de excelencia literaria. Howard, 1945. 55. G. Propone el autor del soneto que estos leyenderos, nobles lectores, escarmienten de la locura de Quijote con la segunda parte que ahora presenta y asimismo con sus aceros. O sea, con la sátira de los personajes cervantinos. La idea por tanto del autor de esta continuación es construir un contrafactumble del texto del autor de Alcalá. O versión risible al texto. H. La alusión a que no puede haber mejor solaz de vida es, como el resto de la composición, absolutamente irónica. Con ella se hace referencia no al Quijote como divertimento o solaz, sino, muy probablemente, a una forma de vida anodina y alejada de los tiempos, condenada a la soledad y, en definitiva, fuera de la vida mundana de aquel bullicioso siglo XVII que aparece retratada en las obras lopescas. Como luego veremos, también en el texto de Avellaneda hay continuas alusiones a otros críticos del teatro lopesco, a los hermanos Argensola, especialmente a Bartolomé, el autor de los Anales de la Corona de Aragón. Este Argensola resulta caricaturizado a lo largo de la continuación de Avellaneda en diversas ocasiones. G. El autor del soneto emplea un gran número de arcaísmos en el soneto como el adverbio maer, el sustantivo homes en lugar de hombres, la conjunción en lugar de, había por hacía, una sin fin en lugar de un sinfín, nobres en vez de nobles.